Buenas con todos. Un saludo desde la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Aquí les saluda el pastor Daniel Chávez. Mi tema de hoy se llama Cuando lloran los valientes. Y es un día, bueno, para muchos de dolor, de tristeza, porque, bueno, ayer un periodista publicó un artículo aquí en el Perú donde menciona lo siguiente, y él dice: en este momento en el Perú no hay una sola persona, un solo habitante que no que no tenga un familiar, una amistad o por lo menos un conocido que no haya sido infectado con el virus, ¿verdad?, de esta pandemia del COVID-19. Hay mucha gente que está perdiendo a sus familias y los números son fríos, ¿verdad? Y de hecho los resultados o los números oficiales que nos dan las noticias o el gobierno no expresan la realidad que se está viviendo aquí en el país. Y hay muchas familias que están llorando ahora mismo la pérdida de un padre, de un hermano, de un cónyuge, un esposo, esposa, un abuelo, un sobrino, un tío, hermanos de congregaciones, pastores. Ayer o estos días últimos tuvimos una triste noticia de un ministro de Dios peruano que falleció como misionero sirviendo a Dios en otro país, y no lo pueden ni repatriar. Lo más seguro es que lo van a cremar. Su familia aquí ni siquiera puede recibir su cuerpo para darle el último adiós. Y a las personas que quizás no les ha acontecido este lamentable hecho, y que Dios nos guarde, que no les pase, pero es un poco difícil entender el dolor de aquellos que sufren cuando uno no ha experimentado ese mismo dolor. Hay una expresión en América Latina muy corriente que dice: los hombres no lloran. Y eso para dar a entender que hay que ser fuertes en medio del dolor y del sufrimiento. Pero la verdad es que hay ocasiones en que no es bueno reprimir el dolor. Cuando a alguien se le dice no llores, te puede hacer daño, ¿verdad? No, trata de no llorar. En realidad no es bueno. Los seres humanos hemos sido hechos con sentimientos, con emociones que deben ser expresadas, y especialmente en la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Cuanto más cercano, un padre, un hermano, un hijo, un cónyuge, la persona debe expresar ese dolor. Si quiere llorar, debe llorar, no debe tener ninguna pena de hacerlo, ¿verdad? Porque más daño hace guardar en el corazón dolor, que más tarde se puede convertir en amargura y aún resentimiento. Y por eso las emociones son para ser expresadas, tanto las emociones positivas como, en este caso, este tipo de emociones que expresan el sufrir, el dolor, ¿verdad? Y es por eso que he querido compartir con ustedes este tema, que se llama Cuando lloran los valientes, que está basado en un pasaje de la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 11. Todo el capítulo 11 habla acerca del pasaje de la muerte de un gran amigo del Señor Jesús aquí en la tierra, en los días que Él estuvo con nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Había una familia a quien les tenía mucho aprecio, mucha estima, y que podía, Él iba a visitar a esa familia siempre que podía. La Biblia dice y fue para Betania, ¿no?, que era la aldea o la ciudad donde ellos vivían, que dicho sea de paso, Betania significa casa de gracia. Y en el capítulo 11 vamos a leer los versículos 32 al 38 en la primera parte. Y quisiera que, si tiene usted una Biblia, usted me puede acompañar, y si no, igual puede escuchar la lectura de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 11, 32 al 38. Dice, estoy tomando una parte, ¿no?, porque la historia completa comienza desde el primer versículo. Para no hacerlo muy largo, entonces estamos tomando desde esta parte, que es donde me quiero concentrar en este tema. Dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijo: Señor, ve y ve.
Versículo 35, está este famoso versículo, el más corto de toda la Biblia, y dice escuetamente, Jesús lloró. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Hasta esta parte vamos a dar la lectura y acompáñenme en un momento de oración. Señor, te agradecemos porque en tu palabra encontramos no solamente respuesta a nuestras interrogantes, pero también consuelo para el dolor y para el doliente. Encontramos esa medicina, tu palabra es medicina, es bálsamo para nosotros, Señor. Y especialmente oramos por aquellos que sufren en esta hora la pérdida de su familia, Señor. De un padre, un hermano, un hijo, un cónyuge, un sobrino, alguna familia de la congregación. Te rogamos, Señor, que esta palabra pueda traer para ellos consuelo, esperanza, ánimo, fortaleza y la confianza viva de que un día nos volveremos a encontrar y nunca más nos separaremos. Invocamos tu gracia, Señor, bendiciendo cada vida que reciba esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estábamos diciendo que las personas necesitan expresar sus emociones, sus sentimientos, muchas veces desahogarse, ¿verdad? Es mejor, hermanos, que en vez que la persona esté reprimiendo el dolor, entonces ellos simplemente expresen lo que sienten. No tenga temor de hacerlo, debe hacerlo, es importante. La Biblia dice, llorad con los que lloran. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 15, ¿verdad? Es necesario llorar, es importante llorar, hay tiempo para llorar. Miren, yo creo que todos estamos de acuerdo que el Señor Jesús es una persona muy valiente. Y sin embargo, aquí en este pasaje encontramos que inclusive Él también lloró en algunas situaciones que le quebrantaron el corazón, como el caso de la pérdida de su amigo, ¿verdad? Y todo el dolor que causó a su familia, ¿no? No fue la única vez que Jesús lloró, hubieron otras ocasiones también, pero estamos en este pasaje. Y esto nos enseña que hay ocasiones en que el ser humano necesita abrir su alma, abrir su corazón para expresar el dolor que hay dentro suyo, ¿verdad? No es recomendable para una persona, ¿verdad? Y esto es especialmente los niños, cuando pierden un ser querido, resistan, aguanten, o los hagan, los repriman, los hagan aguantar o guardar el dolor que debe ser expresado, especialmente en ese momento. Hay momentos para expresar el dolor. Y yo quisiera compartir algunas partes que encuentro en este pasaje. Y digo, ¿por qué un valiente llora? Si somos valientes, ¿por qué un valiente llora? Y mi tema se llama Cuando los valientes lloran. Y yo creo que en primer lugar, los valientes lloran cuando se identifican con el dolor de aquellos que aman. Uno puede ser muy hombre, muy mujer, muy macho, como se dice, pero no nos quita nada de masculinidad, de feminidad, ¿verdad? El hecho de expresar dolor, de expresar solidaridad con aquellos que están sufriendo en este momento. No solo en el Perú, obviamente, en muchas naciones, prácticamente casi todas las naciones del mundo, son alrededor de 200 países, están sufriendo, ¿verdad?, la pérdida de alguien. Y no escatima a nadie, ni raza, ni color, posición social, económica, cultural, educativa, absolutamente, ni religiosa, ¿verdad? Entonces, el versículo 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, ¿no? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, hermanos, cuando Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que Él fue conmovido en su espíritu y aún se estremeció. Y esto nos habla de cómo nosotros debemos acompañar a aquellos que están atravesando un momento duro en su vida, ¿verdad? Y acompañarles en su dolor. Yo sé que muchas veces de cortesía, cuando alguien fallece, uno dice, bueno, le acompaño en su dolor,
o decimos, ¿verdad? Palabras que tratamos de que expresen algún consuelo, pero la verdad es que las personas que hablan no están sintiendo ese dolor. Cuando uno dice le acompaña su dolor, en realidad uno no está sintiendo ese dolor. Y es un poco difícil, aunque uno lo diga de cortesía y de buen corazón, ¿verdad? Es mejor tomar alguna acción, como el hecho de estar presente a su lado, el hecho de dar alguna palabra, especialmente de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder para sanar, para consolar, para dar esperanza, porque es palabra viviente, es espiritual. La palabra nuestra, humana, dada de buen corazón y aún con sinceridad, es limitada, pero la palabra de Dios vive, permanece para siempre. La Biblia dice, penetra hasta partir del alma y el espíritu, y realmente es medicina aún para los huesos. Esta palabra sabia, dada a su tiempo, cuán buena es, dice los proverbios, ¿verdad? Entonces demos esa palabra. ¿Tiene usted un texto bíblico, un pasaje bíblico? Creo que eso sería algo bueno que usted puede hacer por aquel que está doliéndose por la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Entonces los valientes lloran cuando se identifican con el dolor de aquellos que aman. Y usted sabe, la amistad, el amor, la verdadera amistad, el amor sincero, se demuestra compartiendo con las personas que se aman, ¿no? Especialmente compartiendo sus sentimientos. Así como se comparten las alegrías, también el buen amigo, el buen familiar comparte las penas. Aún a la distancia, ¿no? Cuando estamos nosotros confinados en aislamiento social, hay formas de expresar, ¿verdad? Es bueno orar por ellos, pero si usted puede dar también alguna palabra de consuelo, especialmente a través de la Biblia, creo que eso va a ser bueno. Y otro aspecto que es muy importante dentro de esto de identificarnos con el dolor de aquellos que sufren, es de ser prudentes cuando alguien está pasando un momento de dolor. Yo estuve, pues, como todos o muchos, en varios velorios, y yo recuerdo en una ocasión que estuve en un funeral de una persona donde todos lloraban, especialmente la familia, lloraban muy triste esa noche, y un joven llegó y quiso hacerse el divertido, el gracioso, y él, cuando vio el ambiente tan sombrío, dijo, uy, ¿por qué están todos tristes? Esto parece un funeral, parece un velorio. Y trató de hacerse el gracioso, pero en realidad fue algo muy irrespetuoso, irreverente. No fue prudente, no fue atinado para hacer ese tipo de expresiones, que más se tomarían como de burla, ¿verdad? No es apropiado. Hay que saber respetar y apreciar el dolor de aquellos que están sufriendo, respetar su tiempo, respetar su espacio. A veces hay personas que expresan abiertamente su dolor, hay otros que sufren por dentro, como se dice, la procesión va por dentro, pero están sufriendo, y es la manera en que ellos expresan su dolor. Entonces, creo que algo que ayuda mucho es saber que ellos pueden contar con nosotros, que podemos estar a su lado de alguna forma, ¿verdad? Y que hay una mano amiga, hay una mano familiar que está extendida y que está disponible cuando sea necesario, ¿verdad? Entonces los valientes sufren cuando se identifican los valientes lloran cuando se identifican con aquellos que sufren. Otro motivo por el cual los valientes lloran cuando ven el daño y el sufrimiento que causa el pecado. Miren el versículo 34 y 35 dice, y dijo, el Señor Jesús pregunta, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Está hablando del cuerpo de Lázaro que había fallecido. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y entonces, versículo 35, Jesús lloró. El versículo siguiente es una mala interpretación de la gente que estaba en ese lugar acerca de por qué Jesús lloró. Porque en el versículo 36, los judíos comenzaron a decir, oh, miren cómo le amaba. ¿Cómo sería la lágrima de Jesús? La Biblia dice, que hemos leído hace un momento, el versículo 33, que él estaba profundamente conmovido en su espíritu, ¿verdad? Y se estremeció, dice, ¿no?
Y el punto en esta parte es que los valientes lloran cuando ven el daño y sufrimiento que causa el pecado. Y yo no creo que Jesús estaba llorando o Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. No creo. Y les digo por qué. Porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Entonces ese no era un problema para él, el hecho de que él hubiese muerto, ¿no? La muerte no es lo peor que puede pasar. Porque el mundo dice, bueno, todo tiene solución menos la muerte. Eso dice el mundo. Y para ellos pueden tener razón. Pero para nosotros los que creemos en Dios, los hijos de fe, para nosotros todo tiene solución, aún la muerte. Porque está escrito, está en la palabra, ¿verdad? Que un día todos los muertos en Cristo, ¿verdad? Se van a levantar, van a resucitar, ¿no? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dicen, nos uniremos y estaremos, y nos uniremos con el Señor, y así estaremos para siempre juntos. O sea, va a haber un día donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni partidas, ni despedidas de esta vida, ¿verdad? Va a llegar el día donde, como está escrito en la palabra de Dios, el Señor mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la Escritura, ¿verdad? Dios se encargará y no habrá más muerte ni dolor porque esas primeras cosas habrán pasado. Entonces, hasta la muerte tiene solución porque Jesús venció a la muerte. Él es la resurrección y la vida. Y así que no es este el motivo por el cual Jesús estuvo llorando. Y estas personas en el versículo 36 dijeron, mirad cuánto le amaba, cómo le amaba. Recuerden que parte de la tradición judía cuando alguien fallecía es que aún hasta las familias más pobres tenían que contratar por lo menos a 2 plañideras y un flautista o un músico, ¿no? Un flautista, el que toque la flauta, que haga música, y 2 plañideras. ¿Quiénes eran las plañideras? Eran mujeres profesionales en el llorar, ¿verdad? Eran mujeres a quienes se les pagaba para que ellas lloren en un velorio, en un funeral. No se les pagaba. Su trabajo era llorar con quebranto, con dolor, ¿verdad? Expresar sufrimiento por las pérdidas de alguien, ¿no? Y se les pagaba para que hagan eso. Entonces, muchos de los que lloraban así, pues no necesariamente era algo sincero de corazón, ¿no? El llanto de Jesús, o las lágrimas de Jesús, cuando la Biblia dice que Jesús lloró, la palabra ahí indica como unas lágrimas que cayeron quietamente. Pero más de eso, cuando podemos leer nosotros digamos, en el original, en el idioma original, la palabra donde dice que se estremeció en espíritu y se conmovió, habla de indignación. Habla así, de una indignación a causa en este caso, a causa del pecado, del daño, al ver el sufrimiento, el daño que causa el pecado al ser humano. Miren, nunca fue el propósito de Dios que el hombre sufra. Nunca estuvo en el corazón de Dios que el hombre y la mujer experimentaran la muerte, la enfermedad, el dolor, ni ningún tipo de virus ni bacteria. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios es vida, Dios es eterno y nos creó para que viviéramos eternamente con Él. Lamentablemente, después que Dios puso al hombre y a la mujer en el paraíso, ¿verdad? Nuestros primeros padres pecaron y desde que entró el pecado en el mundo ha entrado también el dolor, el sufrimiento, la muerte, las enfermedades. Son consecuencias del pecado del hombre, la desobediencia del hombre. El hombre al apartarse de Dios perdió todas las bendiciones que Dios había dispuesto para él. Claro, alguien puede decir, bueno, la culpa lo tiene Adán, entonces Adán y Eva ellos son culpables. En realidad, todos somos culpables. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y eso está escrito en la Biblia y nadie puede negar esa realidad. Todos hemos pecado. Y la Biblia lo dice claramente, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, cuando Jesús ve el estado en que se hallaba el cuerpo descompuesto de su amigo y cómo la muerte, esa muerte, arrancaba sollozos y lamentos desgarradores de su familia, no pudo hacer menos que llorar por el dolor que el pecado había traído al mundo. Pero debo decirle en este momento que precisamente allí, en ese momento, en ese tiempo y en ese lugar, estaba aquel que es la solución para el pecado del hombre, Jesucristo.
Jesús es la solución para el pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Quién de nosotros puede decir, yo nunca pequé? Pero hay solución para el pecado, hay solución para el pecador, hay salvación disponible, ¿no? Hay una sola manera en que el pecado y la muerte no causen más efecto en la raza humana, y es a través de Cristo, quien con su muerte nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Por eso es importante que usted que está escuchando esta palabra, si usted es un hijo de Dios, agradezca eternamente al Señor si está en sus caminos. Pero si estuviese de alguna manera alejado de Dios o en frialdad espiritual, o es más, que nunca aceptó a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, no como una religión, usted no necesita cambiar de religión, necesita cambiar de vida. Usted necesita reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor, Rey y Salvador para su vida. Y el día que usted haga eso, entonces el Señor lo salvará de los efectos del pecado en esta vida. No estoy diciendo que no vamos a morir, porque este cuerpo físico en algún momento está determinado, aún en la Biblia está escrito, ¿verdad? Pero esta vida no es la vida permanente, la de hoy, la de ese tiempo, la de este mundo, ¿no? Dios ha provisto lo que se llama la vida eterna, que otros le llaman la salvación, el vivir eternamente para Dios, ¿verdad? Y con Dios. Entonces el pecado no tendrá más poder sobre nosotros, excepto que simplemente en algún momento tendremos que partir de esta vida, de este mundo, pero entonces comenzaremos una nueva vida, en un cielo nuevo, en una tierra nueva que Dios ha creado para sus hijos. Pero es aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted no lo tiene, o usted se hubiera apartado por algún motivo del Señor Jesús, es tiempo de volver. El Señor le llama. Esta situación que hoy en día vivimos debe hacerlo reflexionar. Quizás usted se asustó por un momento, pero después dice, bueno, ya va a pasar, ya estoy mejor, ya estoy más tranquilo, ¿no? Bueno, gracias a Dios a mí no. O si le pasó algo, ya lo superó. Entonces como que pierde el momento que Dios le proveyó. Y hay mucha gente que estuvo orando por usted, apoyando la oración, quizás sin que usted lo sepa, y Dios le dio la oportunidad de vivir nuevamente, de ser libre, no solo de esta pandemia, sino de cuántas cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Pero a veces el hombre, a veces ni con el susto se arrepiente, se convierte. Es necesario, rinda su corazón al Señor. ¿Qué es mejor para usted? ¿Andar en sus propios caminos o tomar el camino de Dios? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que en este día le llamamos, reconcíliese con Dios, venga a Cristo, entréguele su vida a Cristo, ¿verdad? Y reciba de Dios el perdón de sus pecados y la oportunidad de la vida eterna. Mire, aprovecha la oportunidad que Dios le da para que se aparte del pecado que le está llevando a la muerte y a la condenación eterna. Y venga a Jesucristo, que es la vida y la salvación. Miren, aquellos que sufren, aquellos que se duelen en esta hora y que están pasando el luto por la pérdida de un familiar o un ser querido, el único que puede comprender tu dolor es aquel a quien en la Biblia le llama varón de dolores y experimentado en quebranto. Él pasó por la muerte. Dios Padre conoce el dolor de la pérdida de un hijo, de un familiar. Mire, Él puede dar cura a su dolor, puede dar salud a su enfermedad, puede dar consuelo a su alma abatida. Él puede dar esperanza en medio de la desesperanza. Y quisiéramos avanzar. Mi tema se llama Cuando los valientes lloran. Otro momento por el cual los valientes lloran es que los valientes lloran para expresar sus sentimientos. Sus sentimientos. Los valientes también debemos expresar nuestros sentimientos. Y voy a tomar otro pasaje de la Biblia y voy a tomar otro personaje bíblico a quien todos reconocemos como un hombre valiente, ¿verdad? Este fue un valeroso guerrero. Él peleó muchas batallas, conquistó muchos reinos y naciones para Dios, y su nombre es David.
Pero este David también lloró. Lloró, sí. Sí, el valiente David también lloró. No una vez, muchas veces. Y usted puede leer los salmos que él escribe. Muchos de ellos están llenos, cargados de emotividad, ¿no? Él expresa libremente, abiertamente, cuando se siente afligido, abatido, dolido, ¿no? Por la desesperanza, la traición, las amenazas, las situaciones de pérdida que él pasó, ¿no? Mire, el Salmo 42:3, David dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David lo dijo. Un hombre que se caracterizó por su fe en Dios, inconmovible. Nunca admitió ningún otro ídolo, ningún Dios, ningún otro Dios minúsculo en su corazón. Dios, el único Dios verdadero, Jehová, fue el único Dios para él. Por eso que Dios le llamó el varón conforme a su corazón. Pero aún este David también pasó momentos de aflicción que produjeron dolor, tristeza, quebranto. Y las lágrimas no pudo ocultarlas, no pudo contenerlas. Por eso él dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hay gente que llora noche y día tras día. Pero especialmente cuando un hijo de Dios, una hija de Dios llora. Y a veces la gente no entiende y dice: si tú eres cristiano, ¿dónde está tu fe? Tú que dices que Dios sana, que Dios libra. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no lo salvó a tu familiar? ¿Por qué lloras? Y la gente no comprende. Uno puede ser muy valiente, muy hombre y mujer de fe. Eso no nos quita que somos seres humanos, que también expresamos nuestros sentimientos. Hay ocasiones que uno debe llorar para expresar el dolor que hay dentro del corazón. Llorar por causa del dolor y sufrimiento no es símbolo de debilidad para nada, ni de fragilidad. Simplemente que somos humanos y que estamos pasando un momento de abatimiento, un momento difícil. Y yo escribí esto: no son valientes los que presumen de mucha fuerza y autoridad, sino aquellos que saben hacerle frente al dolor con dignidad y seguir adelante en la vida. Lo voy a repetir: no son valientes los que presumen de mucha fuerza y autoridad, sino aquellos que saben hacerle frente al dolor con dignidad y seguir adelante en la vida. Sí, los valientes también sufren, los valientes también lloran, ¿sí? Los valientes también les salen las lágrimas, pero se hacen fuertes en el Señor. No abandonan su fe, no renuncian a su compromiso de caminar con Dios. Las pruebas de la vida, las luchas de la vida, los quebrantos de esta vida, no le hacen maldecir su fe, no hacen negar su fe. Antes bien, retoman fuerzas en Dios, se fortalecen en el Señor, renuevan su compromiso con Él y siguen adelante. Y saben que tienen un compromiso con Él y tienen un propósito en esta vida que deben cumplir. No te avergüences si la gente hable de ti. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? Dios está contigo. Dios está donde siempre ha estado, está en su trono, está en nuestro corazón. No ha cambiado, no ha huido, no está con los ojos cerrados, ni con los brazos cruzados. Dios está obrando, Dios está actuando, está haciendo lo que siempre ha hecho: trabajar. El Señor Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por eso los hijos de Dios también nos quieren hacer la obra de Dios, el trabajo de Dios. Saber que Dios nos acompaña, nos respalda. A veces con el corazón en la mano, con el dolor en el pecho. Pero hay que seguir haciendo lo que toca hacer. Sí, suena un poco frío a veces cuando uno dice la vida continúa, aunque es una verdad. La vida continúa y hay que continuar en la vida. No solamente que la vida continúe, usted y yo debemos continuar en la vida. Debemos continuar haciendo lo que Dios nos ha dado para hacer en esta vida. Tenemos una tarea por delante. Tenemos un ministerio, un trabajo, una misión que Dios nos ha dado. Y debemos cumplirlo hasta que Él venga fielmente. Así que, si usted tiene dolor, exprese sus sentimientos con libertad. No tema lo que diga la gente. No le preocupe. No le preocupe. Tiene que llorar, llore. Llore. Así como hay momentos para reír, usted ríe libremente, abiertamente. Hay tiempo de lloro, hay tiempo de lamento. ¿Sí?
Cuando hay que hacerlo, toca hacerlo. Pero le voy a decir algo muy importante, y este es mi siguiente punto. ¿Sabe cómo llora un valiente? Este es mi siguiente punto. Los valientes lloran delante de Dios. Los valientes lloran en la presencia de Dios. Y he aprendido que muchas veces cuando uno expresa sus emociones delante de la gente, a veces la gente no lo entiende. Y para muchos lo pueden tomar con sorna, como de burla. Quizás por delante le muestren un rostro, pero detrás suyo se pueden burlar. ¿Cuántos pastores lloran y usted no lo sabe? Usted no lo sabe. ¿Cuántos padres lloran y usted no lo sabe? ¿Cuántas madres lloran y usted nunca los ha visto? No porque no saben llorar, sino porque quizás nunca permitieron que usted los vea. Pero son seres humanos, como usted, como yo, como cualquier otra persona. Pero ¿sabe qué es mejor? Es cuando usted quiera llorar, llore delante de la presencia de Dios. Es mucho mejor. Hace muchos años, un hombre de Dios, con profunda sensibilidad hacia su pueblo, él escribió estas palabras. Él dijo así: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Saben quién fue? El profeta Jeremías. Dicho sea de paso, conocido como el profeta llorón. No llorón, no, que era un hombre muy sensible espiritualmente por la condición que se encontraba su pueblo, la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida, quemada, sus puertas a fuego, completamente arrasada. Y escribe el famoso libro de Lamentaciones, justamente son lamentos, lamentaciones. En el capítulo 2, versículo 19, dice: derrama como agua tu corazón, pero muy importante lo que dice al final, ante la presencia del Señor. Ante la presencia del Señor. Y es mucho mejor cuando derramamos nuestro corazón abiertamente delante de Dios, en su presencia, en la intimidad, en la privacidad de su presencia. Cuéntele a Dios cómo se siente. Hay personas que piensan que es falta de respeto o falta de fe cuando alguien le dice: Dios, tengo miedo, me preocupa, mira, tenemos ya 2 meses sin trabajar, no hay dinero, no sé qué va a pasar mañana. No, la Biblia dice: echen toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad. Salmo 52, 5:22 dice: echad sobre Jehová tus cargas, Él te sustentará, no dejará para siempre caer el justo. Pero hay que echar las cargas. ¿Cómo las echamos? En oración, en la privacidad. Abre tu corazón. ¿Te sientes preocupado? ¿Te preocupa el mañana? ¿Te preocupan tus hijos? ¿Te preocupa qué va a suceder después? ¿Te preocupa que pueda ser infectado? Cuéntale a Dios. Dile, cuéntale tus temores, tus preocupaciones. Habla con Él. No solo habla, derrama tu corazón. La Biblia nos muestra grandes hombres de Dios que dejaron derramar sus lágrimas delante de Dios. Ahí está David, ahí está Elías, que quería morirse en una ocasión. Está Pablo, está Jeremías, el mismo Señor Jesús. Todos ellos aprendieron que solo Dios era el único que podía darles fortaleza y ánimo para superar el momento amargo, el momento difícil que les había tocado vivir. Todos ellos recibieron de Dios el consuelo y la fuerza para sobrellevar el difícil momento que tuvieron. Dios no falló. Dios no fue indiferente a ninguno de ellos y a su clamor, a su dolor. La Biblia dice, y esto fue escrito por el hombre más sabio que ha existido en la tierra, y estoy hablando de Salomón, ¿sí? Él dijo: tiempo de llorar y tiempo de reír. Está en Eclesiastés 3:4. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Yo recuerdo a mi hija mayor, Joana, cuando era muy niña, tendría 4 o 5 años. Ella estaba llorando por algo que de repente para nosotros no tendría mucho significado, pero los niños le dan un valor muy especial a sus cosas. Y algo que perdió, comenzó a llorar y lloraba desconsoladamente. Y uno como padre, a nosotros nos duele también ver llorar a nuestros hijos.
Trataba de calmarle, como muchos, ¿verdad? Como dije hace un momento al principio, le decía, no llores, hijita, no llores, ¿no? No, mañana tendrás otra oportunidad, Dios nos proveerá después, ¿no? Y ella lloraba y yo trataba de calmarle diciendo estas palabras, no llores más. Y ella me dijo, papá, pero también en la Biblia dice que hay tiempo de llorar. Y me citó este pasaje de Salomón en Eclesiastés. Y es cierto, hay tiempo de llorar. Y cuando hay que llorar, usted puede llorar. Pero recomiendo, hágalo en la presencia de Dios y también puede hacerlo al lado de un buen amigo. Un buen amigo, alguien de confianza, ¿no? No es prudente a veces llorar delante de todo el mundo, delante de cualquier persona. No sabemos cómo lo van a recibir. Si usted tiene un buen amigo, una buena amiga, usted puede llorar en su hombro. Padre, una madre, esposo, una esposa, alguien muy íntimo, muy personal. Son personas que nos van a acompañar, a veces sin palabras, a veces sin saber qué decir, pero el solo hecho de estar a nuestro lado conforta los corazones. Y es bueno tener buenos amigos. Es bueno. Así que la palabra de Dios para todos, en la versión PDT, palabra de Dios para todos, traduce este mismo pasaje, dice, hay un tiempo para llorar y otro para reír, un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Hay tiempo para todo. Y este es el tiempo donde muchos están llorando y debemos llorar con los que lloran y consolar a los dolientes y sufrientes. Mi último punto en este tema, cuando lloran los valientes, es que Dios permite que los valientes lloren para mostrarles su profundo amor en medio del dolor. Dios permite que los valientes lloren para mostrarles su profundo amor en medio del dolor. Miren, cuando leemos el versículo 6 de este pasaje, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 6, le habían dicho al Señor Jesús que su amigo, dice, el que amas, tu amigo, el que amas está muerto. Y la distancia no era muy larga, hermanos, no era muy largo. ¿Verdad? El Señor podía llegar posiblemente a tiempo, antes que falleciera su amigo. Pero miren lo que dice aquí, el versículo 6, y aún el 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿No? Y el evangelista Juan está recalcando este aspecto que Jesús amaba, para que no queden dudas de su acción. Versículo 6, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, nos gustaría leer que diga, e inmediatamente dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y corrió al encuentro de su amigo. Pero no dice así el texto. Lo que aquí dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en que estaba. Se quedó 2 días más en el lugar en que estaba. Miren, 2 días se quedó el Señor Jesús. Posiblemente cualquiera de nosotros, usted tiene su mejor amigo y le cuenta que está mal por causa de esa amistad y por causa de la familia amiga, correríamos inmediatamente a ver qué podemos hacer por ayudar. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre. Por eso Dios no actúa como el hombre. Y por eso muchas veces el hombre no comprende a Dios en su dimensión, en su acción. Porque no somos Dios. Dios no es hombre, dice la Biblia. Y ¿cómo es que el Señor Jesús, sabiendo que su amigo estaba enfermo de muerte, entonces Él dice, la Biblia, se queda 2 días más donde estaba? No corrió de inmediato. Hay cosas que Dios hace que realmente nos asombran o nos preocupan también, o no le encontramos una explicación inmediata. Quizás con el tiempo logramos entender, como el Señor Jesús un día le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Después, muchas cosas las entendemos después, no en el momento, porque en el momento a veces hasta nuestra razón está nublada por el dolor. Nos cuesta entender por qué un amigo, un pastor, un hermano, una familia no corre a nuestro encuentro. No entendemos cómo Dios actúa.
¿Por qué nos sentimos solos, desamparados, en angustia, cuando más necesito de mi familia, cuando más necesito de alguien? No están ahí. ¿Dónde están cuando más los necesito? Aún Dios, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, provéeme, Señor. ¿Por qué clamo a ti y no respondes? Y pareciera, no pasa nada. Pareciera, digo, porque no es así. A veces la realidad engaña a los sentidos. Y como dijo alguien, hay un dicho allá en una iglesia en Corea, que dice, puede ser la realidad, pero no es la verdad. Y a veces la realidad no se corresponde con la verdad de la palabra. La realidad en ese momento es que Jesús se quedó 2 días más y no corrió. Quizás esto desconcertó a María y a Marta, hermanas de Lázaro, amigos de Jesús. ¿Cómo? Si está mandando a avisar, no vino inmediatamente al encuentro a salvar, a ayudar a su amigo. Cosas que no vamos a comprender. Pero eso no significa que Dios no haya oído nuestra oración, que no haya recibido nuestro mensaje, que Él no esté haciendo algo o no vaya a hacer algo para el bien nuestro. Pero recuerda algo muy importante, Dios siempre se toma su propio tiempo. Dios tiene su tiempo, ¿no? Así que en medio de nuestra tragedia o dolor, debemos confiar que el Dios que nos ama conoce nuestra situación. Pero Él va a tomar su propio tiempo y se tomará el tiempo necesario para actuar, y actuará como Él quiere hacerlo, como Él sabe hacerlo. Dios es sabio, y aun cuando parece que no está haciendo nada, Él está haciendo. Y el hecho aún inclusive de no hacer nada es lo que Dios hace, no hacer nada. No hacer nada. Nada para nuestro favor, nada para lo que nosotros queremos que responda, nada en la forma que nosotros quisiéramos que actúe inmediatamente. Pero sabe lo que va a hacer en su momento de vida. Y así que en este pasaje hay 3 versículos que nos hablan del fuerte impacto emocional que tuvo en el Señor Jesús la muerte de Lázaro, su amigo. Miren, versículo 33 dice, Jesús entonces al verla llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, se estremeció en espíritu. Versículo 35 dice, Jesús lloró. Versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Tenemos 3 pasajes, 3 expresiones, se conmovió, lloró y se volvió a conmover profundamente. Dios no está ajeno a su dolor. Cuando usted duele, cuando usted llora, Dios llora. Yo creo que Dios llora con nosotros. ¿Qué padre no llora con su hijo, con su hija? ¿Qué padre puede permanecer insensible, impávido al ver a sus hijos llorar, a su familia sufrir? Sí, yo creo que Dios llora con nosotros. Pero su compasión, a diferencia del hombre, a veces el hombre se queda con frustración, con impotencia. A veces son lágrimas de impotencia porque uno quisiera hacer más, hacer algo y no poder hacerlo. Frustra a uno, le da un sentido de impotencia. Pero Dios sí puede hacerlo y Él va a hacer y Él hace a favor de los que sufren. Dios se compadece de los dolientes y sufrientes. Pero aunque nos ama, Él sabe que muchas veces también aún el dolor va a traernos bendición. Dios permitió, el Señor Jesús permitió que Marta y María lloraran amargamente con el corazón desgarrado por la muerte de su hermano Lázaro. Aún David, el rey, después de llorar por muchos días, escribió el Salmo 13. En ese Salmo 13 que me gustaría leer, él dice en los primeros versículos, él expresa primeramente como sentirse que Dios no le atiende, que Dios, aunque le escuche, no obra a su favor. El Salmo 13 como que expresa no solo el quebranto, sino una voz que se levanta contra Dios o ante Dios para clamar y decir, ¿por qué? ¿Por qué? Mire, el versículo 13:1, el capítulo 13:1 del Salmo, dice de David, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Está diciendo eso porque él cree que Dios no le responde. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Estaba en el acecho, en el peligro de muerte. Para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Sí hay gente que se alegraría si a usted le va mal. Si alguien de su casa se contamina, se contagia, se muere. Sí hay gente que en vez de lamentar, más bien se puede alegrar increíblemente, ¿no? Pero Dios no va a permitir, pero nosotros nos corresponde presentarnos delante de Él. Y mire la confianza que expresa David, aún en medio de su dolor. El versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y cambia de actitud en ese momento. Y el versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aún está con el corazón destrozado, abatido, dolido, pero dice él, voy a cambiar de actitud, voy a confiar en mi Dios, es que Él me puede salvar, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y luego dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. En el dolor es difícil cantar, pero usted puede alabar a Dios, aún en medio del dolor, le dará fortaleza, porque David le dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. La alabanza trae, entre los beneficios que trae gozo, porque proclamamos el nombre del Señor. Y dice la Biblia, a Él, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo. Entonces, y será levantado. Entonces somos levantados cuando acudimos a Él, cuando corremos a Él, cuando entramos en su presencia. Así que podemos decir como David también en este día, en que todavía esto está avanzando, en el Perú no se ha detenido, cada día está creciendo más, y en muchas naciones igual. Digamos como David, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová que me ha hecho bien. Cuando los valientes lloran, ¿sí? Hemos visto que los valientes lloran como todo ser humano, ¿verdad? Y no nos quita el hecho de ser valientes. Y un rápido repaso. En primer lugar, los valientes lloran cuando se identifican con el dolor de aquellos que aman. Es tiempo de expresar, ¿verdad? Acompañar a aquellos que se duelen, a aquellos que lloran. Lloremos con los que lloran, como nos dice la palabra de Dios. Número 2, los valientes lloran cuando ven el daño y sufrimiento que causa el pecado. Indignémonos, llenémonos de indignación, ira santa contra el pecado, no contra la gente, pero contra el pecado, ¿verdad? Y denunciemos el pecado, la injusticia, la maldad. Prediquemos en contra del pecado, no en contra del pecador, pero en contra del pecado, ¿verdad? Que Dios llama al pecador a que se arrepienta. Dios quiere que el hombre se arrepienta para que no sufra más las consecuencias funestas, eternas del pecado que lo lleva a la perdición. 3, los valientes lloran para expresar sus sentimientos. Si toca llorar, llore. 4, los valientes lloran delante de Dios. Es mucho mejor hacerlo en la presencia de Dios o en la compañía de un buen amigo, un padre, una madre, un hermano querido, que sabrán comprendernos, sabrán dar un abrazo sincero, un hombro amigo, para donde podamos ser consolados. 5, Dios permite que los valientes lloren para mostrarles su profundo amor en medio del dolor. El Señor Jesús acudió a la casa en el tiempo que Él definió como Dios y fue para el bienestar de la familia. Trajo consuelo, trajo salud, ¿verdad? Y es lo que necesitamos. Necesitamos una visitación del Señor en nuestro hogar, especialmente cuando hay dolor, cuando hay llanto, cuando hay pena. Que el Señor le bendiga por esta palabra, Dios le guarde, Dios proteja su casa, su familia y nos ayude a todos, ¿verdad? Reciban saludos de la Iglesia Cristiana Internacional en Lima, Perú. Shalom para todos. Y a ver si es posible, ya saben que yo no soy músico, pero hay un cántico que estaba recordando que habla acerca de este tema
de los que lloran, pero hay alguien, usted como hijo, hija de Dios, tiene un recurso poderoso, ¿verdad? Un ayudador poderoso que es el Espíritu Santo, para consolarle y sanarle. El Espíritu de Dios está aquí, operando en cada corazón, trayéndonos su vida y poder, ministrándonos su gracia y amor, trayéndonos su vida y poder, ministrándonos su gracia y amor. Heridos del alma son curados, cautivos y oprimidos libres son, enfermos y dolientes son sanados. El Espíritu de Dios está aquí. Heridos del alma son curados, cautivos y oprimidos libres son, enfermos y dolientes son sanados. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Oremos. Amado Espíritu de Dios que estás aquí y que permaneces en este mundo desde que el Señor Jesús partió al cielo, te pedimos a ti que intervengas, que operes en el corazón de cada familia, de cada persona que hoy, Señor, especialmente están sufriendo por la pérdida de un familiar, un amigo, un ser querido. Tú eres el único que puedes consolar, tú eres el consolador, tú eres el único que puedes traer verdadera sanidad. Sana los corazones, Señor. Sana, Señor, restaura las vidas en esta hora. Aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que se compadecen de los dolientes, Señor. Aún valientes que derraman sus lágrimas. Que tu gracia, Señor, los alcance, les dé fuerza, les dé consuelo, les dé ánimo para continuar en esta vida. No solo viviendo, pero haciendo la obra que tú nos llamaste a hacer. Señor, que tu palabra y tu espíritu traigan consuelo y sanidad a cada vida que escucha esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Tu corazón está con ustedes. Bendiciones en Cristo Jesús. El próximo domingo estaremos nuevamente siempre a las 3 de la tarde en esta misma página de la Iglesia Cristiana Internacional. Shalom para todos. Shalom. Dios les bendiga.